Bueno, pues la semana pasada nos habíamos quedado en las resistencias y que eran elementos que nos permitían absorber cierta cantidad de energía y que se oponían al paso de la corriente. Las resistencias se miden en ohms y tienen diferentes escalas. A escalas yo le llamo esto. Por ejemplo, esta se encuentra en escala de los megas, esta se encuentra en escala de los kilos y la última se encuentra en las escalas de los ohms. Si nosotros ponemos, por ejemplo, una resistencia de un valor que les gusta, vamos a poner una resistencia de valor de 330 ohmios, y esta resistencia yo la quiero expresar en forma de kilos. Bueno, pues para poderlo expresar, lo que tengo que hacer es correr el punto decimal hacia la izquierda. ¿Por qué? Kilos es una manera de decir por 10 a la 3. Entonces, para expresar esto por 10 a la 3, imaginemos que aquí se encuentra el punto decimal. Y el punto decimal va a recorrerse 1, 2, 3. Entonces, el nuevo valor sería 0.33 por 10 a la 3, que es otra manera bonita de escribir 0.33 kiloohms. ¿Sale? Lo podemos expresar también como megas. Vamos a decir que este va a ser para megas. Y lo que tenemos que hacer es volver a correr el punto decimal otros 3 lugares. ¿Por qué? Porque los megas es como si yo escribiera 10 a la 6. Ese 10 a la 6 es mover el punto decimal 3 lugares. Entonces movería 1, 2, 3. Y quedaría como 0.00033 megaohms. En otras palabras, estas 3 cantidades son exactamente lo mismo. La diferencia está en que una se encuentra expresada en ohms, otra en kilos y otra en megaohms. ¿Sale? Pero las 3 significan lo mismo. ¿Y por qué es necesario aprender esto? Porque cuando nosotros estamos analizando los circuitos, pues tenemos que ir saltando de escala en escala, como lo vamos a ver en estos ejemplos. Empezamos. Tenemos estos circuitos que se llaman resistencias en serie. Nosotros le decimos resistencias en serie porque está una resistencia y a la salida de esta otra resistencia, es decir, una después de la otra. Se encuentran en serie. Para sacar su equivalente o circuito equivalente, lo que tengo que hacer es sumarlas, es reducirlas. A todo esto le llamamos circuito equivalente a un circuito representativo de otro circuito. Por ejemplo, es buscar o encontrar un circuito que se pudiera comportar como estas dos resistencias. Es hallar una sola resistencia. En este caso, una resistencia equivalente que se comporte como estas dos. Para poder hacerlo, primero vamos a delimitar dónde se va a encontrar esta equivalencia. Vamos a decir que la equivalencia se va a encontrar desde la A hasta la B. Por lo tanto, la resistencia equivalente es como si estuviera de la A hacia la B. De esta resistencia equivalente, tenemos que utilizar la siguiente fórmula. Sería resistencia equivalente va a ser igual a resistencia 1 más la resistencia 2. En este caso, la resistencia 1 es de 10 kilos y la resistencia 2 es de 10 kilos. Por lo tanto, sería 10 kiloohms más 10 kiloohms. El resultado sería 20 kiloohms. Y esta sería la resistencia equivalente. En otras palabras, si yo tuviera un circuito con una sola resistencia de 20 kilos, se comportaría exactamente igual que si yo tuviera dos resistencias de 10 kiloohms. Por eso le decimos resistencia equivalente.
Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos por un momento que la resistencia 1 tuviera el valor de, ¿qué les gusta? 470 ohms. Y la resistencia 2 tuviera el valor de 22 kiloohms. Para sacar el circuito equivalente, tendríamos que hacer una operación muy parecida. La resistencia equivalente sería igual a R1 más R2 igual a 470 ohms más 22 kiloohms. No podemos sumar directamente ohms con kiloohms, tenemos que convertirlo. Entonces vamos a convertir esta en kiloohm. Sería igual a 0.47 kiloohm. Por lo tanto, esta quedaría como 0.47 kiloohms más 22 kiloohms. Esto va a ser igual a, que le gusta, 22.47 kiloohms. Y esta sería la resistencia equivalente. ¿Qué pasaría si yo tuviera más de 2 resistencias? ¿Qué les gusta? 4 resistencias. Vamos a borrar acá. No se preocupen, se está grabando la clase. Lo podrán ver después. Supongamos por un momento que tenemos 4 resistencias. Vamos a llamar que esta es la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. Entonces le ponemos acá R1, R2, R3 y R4. Y vamos a decir que todas estas resistencias tienen el mismo valor. Supongamos que todas estas resistencias tienen el valor de 120 kilos. Para sacar su resistencia equivalente sería la resistencia desde el punto A hasta el punto B, sería resistencia equivalente de A a B igual a R1 más R2 más R3 más R4 igual a 120 kiloohms más 120 kiloohms más 120 kiloohms más 120 kiloohms. Esto va a ser igual a, sumamos 120 y 120 son 240, 240 y 240, 480. Esto sería igual a 480 kiloohms. Y esa sería la resistencia equivalente. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que ahora las resistencias no tienen el mismo valor. Supongamos que ahora estas resistencias tienen otro valor. Digamos que la resistencia 1 es igual a 100 ohms, la resistencia 2 es igual a 1.2 kiloohms, la resistencia 3 a 100 kiloohms y la resistencia 4 es igual a 1 megaohm. Se utiliza la misma fórmula. Resistencia equivalente de A hacia B va a ser igual a 100 ohms más 1.2 kiloohms más 100 kiloohms más 1 megaohm. Ahora, por conveniencia, ¿qué me conviene más? ¿Cambiar qué a qué tipo de escala? Por ejemplo, ya dos tenemos que se encuentran en kilo. Lo más razonable es convertir esta a kilo. En el momento de convertirla sería 0.1 kiloohm. ¿Cómo sabemos que es 0.1? Recuerden, si aquí estaba el punto decimal, 1, 2, 3. Ahí se pone. Por eso es que es 0.1 kiloohm. Más 1.2 kiloohms, más 100 kiloohms, más 1 megaohm. Recordemos que 1 mega son 1 millón. ¿Cuánto sería expresado en kilos? Si en una tenemos que correr el punto decimal hacia la izquierda, en esta tenemos que correr el punto decimal a la derecha. Y vamos a recorrer 3 espacios. 1, 2, 3 espacios. Y esto quedaría como 1, 0, 0, 0 kiloohms. Ahora sí,
todo está expresado en kilos. Vamos a poder hacer la suma. Esto quedaría como 0.1 más 1.2, 1.3. 1.3 más 100, 101.3. Más 1000 quedaría como 1103 kiloohms. Vamos a revisarlo. De acá 1.3, 101.3 más 1000, serían 1101.3 kiloohms. Ahora sí está bien. Esta sería nuestra respuesta. Vamos a hacerlo ahora para resistencias en paralelo. Para resistencias en paralelo, le llamamos resistencia en paralelo cuando nos encontramos que dos resistencias están conectadas en el mismo lado, es decir, en sus extremos hacia el mismo nodo. Esto se le conoce como nodo, a la misma conexión. Una está conectada y la otra está conectada a las dos al mismo lado. Esta está conectada y esta está conectada, las dos al mismo lado, se encuentran en paralelo. La fórmula para resistencias equivalentes en paralelo sería, si este es el punto A y este es el punto B, sería resistencia equivalente de A a B sería igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Esta también se puede escribir de otra manera. Sería R1 por R2 sobre R1 más R2. Yo les aconsejo que utilicen siempre esta forma. Es más fácil de meter en la calculadora. Entonces, vamos a obtener estas resistencias equivalentes. Una es de 330 kilos y otra es de 10 kilos. Entonces sería 1 sobre 330 kilos más 1 sobre 10 kilos. Rápidamente, saquen su calculadora para poder hacer esta división o esta razón. Les aconsejo que lo vayan haciendo ustedes en sus calculadoras porque cuando lo vayan a hacer solitos, pues ahí es donde salen las dudas. Entonces, si no tienen calculadora, les doy unos 30 segundos para que vayan por su calculadora. Listo, ya pasaron los 30 segundos. Miren, yo utilizo un programa que se llama RealCalc. También utilizo otro programa que se llama HP48. Yo les sugiero que bajen el programa que se llama HP48 Go del Play Store. Entonces se los voy a decir el nombre correcto. Se llama GO48G. Más se los pongo por acá. GO48G. ¿Por qué? Porque esa es la calculadora que voy a utilizar para poder resolver este problema. ¿Y por qué esa calculadora y no su calculadora sencillita? Bueno, primera, para que ya vayan haciendo callo de cómo utilizar esa calculadora. Segunda, porque es la calculadora de los ingenieros, o para los ingenieros. Y tercera, porque más adelante vamos a hacer cálculos más complejos con esa calculadora. Está por acá, aquí está. Sale, vamos a hacer este cálculo. La cuenta me decía que era 330 kilos. Entonces escribo 330 exponente 3. Esto quiere decir 330 kilos. Y le voy a sacar el inverso, porque la ecuación me dice que tiene que tener un inverso.
Ahí está el inverso. Después es de 10 kilos. Ahí están los 10 kilos. Y le voy a sacar el inverso. Y una vez que le saqué el inverso, voy a sumarlos. Estoy haciendo el denominador. Ya están sumados. Ahora le vuelvo a sacar el inverso. Y ese es el resultado que estoy buscando. 9705. Entonces, me voy a mi problema y escribo. El resultado es 9705 ohmios, que es igual a 9.705 kiloohms. ¿Sale? Vamos a hacerlo esto si ustedes lo hicieran con otra calculadora. Una que sea, pues, más sencillita. Por eso es que yo recomiendo la grandota, pero bueno. Esto quedaría así, 1 sobre, y vamos a dividir 330 kilos y sacarle el inverso. 330 kilos, al momento de sacarle el inverso, nos da 3.03030 por 10 a la menos 6, más 10 exponente 3, inverso, le da 0.0001. Si a esto yo lo sumo, me va a dar 1 sobre 0.000100303, y si le saco el inverso, me va a dar 9705.88 ohmios, que es igual a 9.705 kiloohms. ¿Sale? Ya sea que lo hagan con la calculadora de arriba o con la calculadora de abajo, tienen que llegar al mismo resultado. ¿Cuál es la que yo les aconsejo? Bueno, pues yo les aconsejo que lo hagan con la calculadora de arriba y que lo hagan con esta fórmula. ¿Sale? Vamos a cambiar las unidades. Voy a ponerles ahora otra unidad distinta. Vamos a resolver el mismo ejercicio, pero ahora con otros valores. Vamos a decir que la resistencia 1 tiene el valor de 1 kilo y la resistencia 2 tiene el valor de, ¿qué les gusta? 100 ohms. Y vamos a decir, la resistencia equivalente sería igual a 1 sobre 1 kilo más 1 sobre 100 ohms. Esto va a ser igual a 1 sobre 0.001 más 0.01. Si yo hago la suma, esto me daría 1 sobre 0.011. Si yo hago la división, me tendría que dar 90.90 ohmios. ¿Sale? Aquí, ¿por qué no lo convertí a kilos? No importa, porque cuando yo hice la división se van a perder. Bueno, se va a poner la cantidad representativa. Esto es hacerlo con resistencias en paralelo. Supongamos que yo tuviera otra resistencia aquí. Que esta resistencia fuera R3. ¿En qué cambiaría la fórmula? La fórmula tendría que ser parecida a esto. Sería resistencia equivalente igual a 1 sobre R1, 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Si hubiera una cuarta más 1 sobre R4 y así nos vamos. Eso es para las resistencias en paralelo. Ahora, vamos a analizar los circuitos que se llaman circuitos con conexión mixta. Los circuitos de conexión mixta son aquellos que están acomodados en serie y en paralelo, así en desorden. Para los circuitos de conexión mixta, tenemos el primero. Nos dice que
Tenemos tres resistencias llamadas R1, R2 y R3 y están conectadas de forma mixta y hay que sacar la resistencia equivalente. Para sacar la resistencia equivalente lo hacemos de la siguiente manera. Resistencia equivalente va a ser igual a R1 más R2 en paralelo con R3. ¿Sale? Estas rayitas que tenemos acá significan la palabra paralelo. Por lo tanto, para sacar la fórmula tendría que ser resistencia equivalente va a ser igual a R1 más el paralelo de R2 con el paralelo de R3. Esto va a ser igual a 1 kilo más 1 kilo en paralelo con R3. Esto va a ser igual a 1 kilo más 1 sobre 1 kilo más 1 sobre 1 kilo. Esto sería igual a 1 kilo más 1 sobre 0.001 más 0.001. Esto sería igual a 1 kilo más 1 sobre 0.002. Esto sería igual a 1 kilo más 500. Esto sería igual a 1.5 kiloohms. Y este ya sería el resultado. 1.5 kiloohms. Quiere decir que yo podría tener una resistencia de 1.5 kiloohms aquí y se comportaría exactamente igual como esas tres resistencias. Vamos a hallar el circuito equivalente de la parte inferior. Para empezar, vemos que el circuito se ve como que medio raro. Entonces vamos a utilizar el poder de la imaginación y vamos a modificar el circuito. Vamos a cambiarle la figurita. Lo primero que voy a hacer es copiar este para que ustedes vean cómo se modifica. Ok. Y primero voy a empezar por separar esta resistencia. Imagínense que esta resistencia yo la llego a conectar inclinada. En lugar de que esté así paradita, la pongo así inclinada. Es lo mismo, ¿no? Entonces, borro esta resistencia que estaba paradita y lo que voy a hacer es, espérame tantito, y lo que voy a hacer es mover esta resistencia acá. Ahora esa resistencia que está inclinada, lo que voy a hacer es separarla por un momento y la voy a enderezar. Sigo manteniendo el R3 y la voy a poner así. Y sigo manteniendo la misma conexión, chequen ustedes. No he cambiado el circuito en sí, he cambiado cómo se ve, pero no he cambiado la arquitectura del circuito. Sigue siendo la misma. Ahora, si yo tengo que sacar el circuito equivalente, pues es más fácil verlo de esta manera. ¿Por qué? Se parece mucho al que ya hicimos aquí en la parte superior, ¿no? Entonces, el circuito equivalente, que sería desde la A hacia la B, sería resistencia equivalente de A hacia B, sería igual a R1 más R2 en paralelo con R3 en paralelo con R4 más R5. Vamos a suponer que todas las resistencias son de 1 kilo ohm. Este es de 1 kilo, de 1 kilo, de 1 kilo, solamente por ponerles un valor. Entonces, esto sería igual a R1 más 1 sobre R2, 1 sobre R3, 1 sobre R4, más
R5. Esto va a ser igual a 1 kilo más 1 sobre 1 kilo más 1 sobre 1 kilo más 1 sobre 1 kilo más 1 kilo. Esto va a ser igual a 1 kilo más, si saco el inverso, esto me va a dar 0.001 más 0.001, 0.001 más 1 kilo. Esto sería igual a, si sumamos este y este, me daría 2 kilos más 0.003 kilos. Esto sería igual a, vamos a ver cuánto nos da esta suma. Me daría igual a 333 ohms, sería 2 kilos más 333.33 ohmios. Esto sería igual a 2.33 kilo ohms. Ese sería nuestro resultado que estamos buscando. ¿Sabe? Ese sería el circuito equivalente. Esto es hacerlo para los capacitores, perdón, para las resistencias. Ahora vamos a ver los capacitores. Los capacitores son el segundo tipo de circuito pasivo. Recuerden que le llamamos dispositivos pasivos a aquellos a los que no modifican su estructura al momento de agregarle una energía o una corriente. Estos dispositivos pasivos, los capacitores, almacenan algo que nosotros conocemos como la carga. Esta carga nos sirve para diseñar o construir sistemas de radiofrecuencia, como el Wi-Fi, como el Bluetooth, como las radios. Son mediante diferentes tipos de circuitos o circuitos tanques. Los capacitores en su interior contienen algo llamado dieléctrico. Ese dieléctrico es el que va almacenando la carga y actúa como si fuera un aislante. Y ahora hay diferentes tipos de capacitores. Por ejemplo, tenemos los capacitores o condensadores fijos. Le llamamos así porque no cambia la cantidad o el valor de la capacitancia. No se puede modificar. Dentro de este tipo tenemos los de plástico, poliéster, cerámico, mica, electrolíticos, aluminio y de tántalo. Cada uno de estos nombres distintos nos está diciendo cuál es el dieléctrico, es decir, lo que va en el interior del capacitor. Los que tienen los valores más grandes o los capacitores con valores o unidades más grandes son estos, los condensadores electrolíticos, mientras los que tienen los valores más pequeñitos son aquellos que conocemos como los capacitores de cerámica o de lenteja. Los capacitores de plástico son los que tienen los valores más pequeñitos. También existen los capacitores que son variables. Son conocidos como los streamers o capacitores variables. La función que tiene es variar la capacitancia dependiendo aquel agente externo que lo vaya a variar. Por ejemplo, hay algunos circuitos o algunos componentes que para poder determinar si una botella está vacía, si está vacía o se encuentra llena, se le coloca un sensor capacitivo. Ese sensor capacitivo lo que hace es medir una presencia y la respuesta sería un cambio en la capacitancia. Las radios también tienen capacitores variables. Las radios antiguitas, las de perillas, cuando ustedes la giraban, lo que hacían girar realmente era un capacitor que venía con unas liguitas. Y bueno, esos son los diferentes tipos de capacitores. Todos estos son del tipo fijo. Y notarán que los cerámicos son los más pequeñitos, mientras que los electrolíticos son los que tienen un valor más grande en cuanto a unidades. Los símbolos de los capacitores son los siguientes. Estos que están acá sería un capacitor electrolítico, mientras que este que tenemos acá sería un capacitor que no tiene polaridad. Es decir, el primero, ese es el positivo y este es el negativo, mientras que este no tiene polaridad. Como lo conectes, va a funcionar.
Un capacitor variable es aquel que tiene la siguiente forma. Una flechita en medio me dice que es variable. Ahora, vamos a analizar los siguientes circuitos. Estos serían capacitores en serie. Estos capacitores en serie tienen una fórmula muy parecida a las de las resistencias, solamente que observen esto. Miren cómo se ve esta fórmula. ¿Ya vieron? Ahora miren ustedes cómo se ve la fórmula de los capacitores en paralelo. Como que se ve muy similar, ¿no? Es porque el paralelo de una es la serie de la otra. Son los contrarios. Por lo tanto, para hallar esta capacitancia equivalente, se tendría que utilizar esta formulita. Antes de empezar a hallar las capacitancias equivalentes, vamos a hablar de las unidades. Todos los capacitores se miden en faradios. Sin embargo, el faradio es una unidad muy grande. Lo que se hace es obtener unas escalas de los faradios. Si para las resistencias nos íbamos a valores superiores, kilos y megas, para los capacitores a valores más pequeñitos. Es decir, tenemos capacitores que son de micro, se simbolizan por una μ, y se le agrega la F, microfaradio. Tenemos aquellos que son de nano, se le agrega una N y es nanofaradio. Tenemos los que son de pico, se le agrega una P y es picofaradio. Los microfaradios son 10 a la menos 6, los nanofaradios 10 a la menos 9 y los picofaradios 10 a la menos 12. ¿Sale? Entonces, no se nos vaya a olvidar eso. Vamos a analizar esta capacitancia equivalente. Vamos a decir que aquí tenemos que determinar la capacitancia equivalente que hay entre A y B. Entonces decimos, capacitancia de A B va a ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Los dos son de 10 microfaradios. Sería 1 sobre 10 microfaradios más 1 sobre 10 microfaradios. Esto sería igual a, y vamos a hacer la suma. $10 microfaradios sería 10 exponente a la menos 6. Sacamos el contrario y esto les daría como 100,000. Vamos a hacer la suma. Vamos a hacer el inverso y esto les da 5 por 10 a la menos 6 faradios. Y si es a la menos 6, recuerden que es microfaradios. 5 microfaradios. Y esa sería la respuesta. Sale. Vamos a hacer los de la parte inferior, los capacitores en paralelo. Para los capacitores en paralelo, serían como las resistencias en serie. Se suman así tal como van. Entonces decimos, si queremos la capacitancia en paralelo, sería igual a capacitancia de A B igual a C1 más C2. Vamos a ponerles otras cantidades. Vamos a decir que este es de un picofaradio y este es de un microfaradio. Esto sería igual a un picofaradio más un microfaradio. Esto sería igual a 1 por 10 a la menos 12 faradios más 1 por 10 a la menos 6 faradios. Vamos a hacer la suma. 1 exponente a la menos 12 más 1 exponente a la menos 6. El resultado sería 1.000001 por 10 a la menos 6 faradios.
En otras palabras, 1.000001 microfaradio. ¿Sale? Así es como se trabaja cuando ustedes tienen diferentes tipos de escalas. Se tienen que trabajar como exponentes o lo convierten todos a la escala mayoritaria. En este caso, pues lo que hice fue la suma directa con la calculadora. Vamos con los capacitores mixtos. Vamos a suponer que todos estos capacitores miden lo mismo. Un microfaradio, un microfaradio, un microfaradio. Todos miden un microfaradio. Y tenemos que sacar o obtener su capacitancia equivalente, que sería medida desde aquí hasta acá. Entonces, la capacitancia equivalente desde el punto A hasta el punto B sería C1 más C2 en paralelo con C3 más C4. Reescribiéndolo como nosotros lo meteríamos en la calculadora de manera aritmética, debería de quedar de la siguiente manera. Capacitancia de A hacia B sería igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más C3 más 1 sobre C4. Y ustedes dirían, ¿cómo es que pasó de esto a esto? Pues yo les diría aquí. Si ustedes toman ese C1 y lo ven con la fórmula de cuando estaba en serie, sería esta. Por eso es que cada vez que ustedes encuentren este más, llega a tener esta estructura. Es por eso que tiene estos. Se comienza con el C1, es por eso que sería 1 sobre C1. Como cerramos que están en paralelo, y cuando están en paralelo, simplemente se suma directo. Por eso es que se suma directo. Y finalmente C4, que se encuentra en serie. Por eso es 1 sobre C4. Vamos a realizar los cálculos. Vamos a sustituir. Y si todos son de un microfaradio, la capacitancia equivalente es 1 sobre un microfaradio más 1 sobre un microfaradio más un microfaradio más 1 sobre un microfaradio. Esto va a ser igual a 1 sobre, vamos a poner la cantidad que es ya. 1 exponente 6 negativo. Sería 1 por 10 a la 6. Sería 2 por 10 a la 6 más 2 exponente 6 negativo, el inverso, 500,000. Esto sería igual a y el contrario sería 4 por 10 a la menos 7 faradios. Vamos a rectificar. Vamos a checar si está bien. Sí está bien. Ahora, no lo podemos dejar expresado así. O lo dejamos en micros o lo dejamos en nanos. Nanos es por 10 a la menos 9. Micros es por 10 a la menos 6. Está más cerca del menos 6. Entonces lo que tenemos que hacer es convertirlo a microfaradios.
¿Cómo lo haríamos para convertir a microfaradios? Recordemos. ¿Para dónde creen que tenga que ir el punto decimal? ¿Para la derecha o para la izquierda? Si va para la izquierda, este número se hace más grande. Tendría que ser para la derecha. Sería 40 por 10 a la menos 6 faradios. Y este ya sería mi resultado. ¿Sale? Una vez que ya tengo eso, vamos a modificarlo. Vamos a hacer esta pantallita más pequeñita. Y vamos a reducir el de la parte inferior. Vamos a decir que todos los capacitores son de 1 microfaradio. Vamos a sacar la fórmula de capacitor equivalente. Capacitor equivalente del punto A al punto B sería igual a C1 en paralelo con C2 en paralelo con C3 más C4 en paralelo con C5. Reescribiendo la fórmula quedaría así. C1 más 1 sobre C2 más C3 más 1 sobre C4 más C5. ¿Ok? Intenten ustedes obtener el circuito equivalente sustituyendo el valor de 1 microfaradio. Traten de hacerlo ustedes. Yo ahorita lo hago y si se equivocan en alguna parte, pues aquí lo corregimos. Intenten hacer ustedes este. Aquí un fe de rato nada más, chavos. Este no da esta cantidad. Parece un poquitito raro. Este tiene que ser 0.4 por 10 a la menos 6 faradios. 0.4 microfaradios. Ahora sí ya está bien.
Sale, vamos a resolver este. Esto sería igual a 1 microfaradio más 1 sobre 2 microfaradios más 1 sobre 2 microfaradios. Estoy haciendo la suma directa. Eso sería 1 microfaradio más 1 sobre, vamos a hacer la suma, sale. Quienes llegaron a esa respuesta lo tienen bien. Si no, chequen ustedes. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta acá, chavos? Creo que no, profe. Ok, bueno. Como dije, deben de ser el primer grupo que comprenden perfectamente bien el análisis de circuitos. Me alegro. Y vamos con los inductores. Los inductores son otro tipo de circuito pasivo. Si los capacitores almacenaban una carga, almacenaban un voltaje, pues ahora los inductores son los encargados de almacenar alguna corriente. Los inductores son nada más que un pedazo de cable enredado. En su interior se va a encontrar un núcleo. Así como los capacitores tenían un núcleo que podía ser de aceite, podía ser de diferente tipo de eléctrico, los inductores también puede ser núcleo de aire, núcleo de hierro, núcleo de ferrita, y cada uno de los núcleos aporta algo distinto hacia la energía electromagnética que puede almacenar el inductor, en este caso, la corriente. Los inductores, por ejemplo, los que tenemos a la izquierda, son conocidos como transformadores. Son grandes, son pesados, son eléctricos. Son los encargados de disminuir la energía, el voltaje, o de aumentar el voltaje. Mientras que los de la derecha tienen una inductancia más chiquitita y pueden almacenar cierta cantidad de corriente. Noten que la forma de estos inductores pues es muy distinta entre cada uno de ellos. Por ejemplo, el del medio, el lado derecho, que tiene un núcleo de aire, mientras que existen otros que pueden tener un núcleo de hierro o un núcleo de ferrita, según va variando. El símbolo para estos es el siguiente. Es como un alambre que está siendo enrollado. Otras personas lo hacen así. Se mide en henrios y generalmente su símbolo va acompañado por una letra L. Y ahora vamos a empezar la parte de análisis de circuito. Verán, vamos a definir primero qué es un voltaje. Un voltaje es una diferencia de potencial eléctrico. Esta diferencia de potencial eléctrico debe de contener dos partes y tiene lógica. Cuando hablamos de una diferencia
es porque deben de existir dos términos, un término al cual se le va a sustraer una cantidad. Por ejemplo, sería ilógico que yo les dijera, vas a restar 3. Pues sí, pero ¿3 de qué? No, pues 3 de algo. Sí, pero ¿qué es ese algo? Siempre tienen que haber dos elementos. Por ejemplo, 3 menos 2, hay un elemento 3 y un elemento 2. Lo mismo va a ser acá. Van a tener un elemento que sea A y un elemento que va a ser B. Y la resta de A hacia B es lo que nos va a dar este voltaje que tenemos acá. Vamos a analizar este. Si esta me dice que es negativo, quiere decir que para volverlo positivo, si aquí había un más, ahora tiene que haber un menos. Si aquí había un menos, ahora tiene que haber un más. Y el signo simplemente o se hace más o desaparece. ¿Sale? Chequen que esta figurita es igual a la de la derecha, con el cambio que yo le hice. Sería su circuito equivalente, por así decirlo. Vamos a analizar la parte inferior. En este tenemos un más en la parte superior y un menos en la parte inferior. Y tenemos 5 volts positivos. No se tiene que cambiar nada. Observemos el de abajo. Tiene un menos 5 volts. Quiere decir que aquí sí hay que cambiarle. Si arriba hay un negativo, ahora se vuelve positivo. Si abajo había un positivo, ahora se vuelve un negativo. Y este menos se cambia a positivo. Y observen que las figuras de la izquierda y de la derecha eran completamente iguales. A esto nosotros le llamamos trabajar con polaridades. Y es muy importante que sepamos cómo sacar estas polaridades. ¿Por qué? Porque a través de estas polaridades nosotros vamos a poder determinar los diferentes tipos de potencias, si son absorbidas o son generadas. Aquí vamos a hacer el siguiente ejemplo. Miren, perdón, tenemos la figura A. En la figura, bueno, primero que es potencia absorbida y que es potencia generada. Cuando hablamos de potencia absorbida y generada, estamos indicando la capacidad que tiene un elemento de poder entregar algún tipo de potencia o de recibir algún tipo de potencia. Por ejemplo, nosotros decimos que si un elemento, digamos este símbolo, que es una batería, aquí está el positivo, aquí está el negativo, la corriente tiene que ir de menos hacia más. Aquí la potencia es generada. Mientras que en otro tipo de componentes, por ejemplo, una resistencia, si la corriente va de más hacia menos, aquí se dice que es absorbida. ¿Sale? Debemos de tomar muy en cuenta eso al momento de poder determinar cuál es el valor de la potencia absorbida y generada. Vamos a obtener la potencia absorbida de estos tres incisos. Ahorita olvídense de la generada, no la vamos a obtener. Vamos a obtener la absorbida y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Para sacar la potencia sería igual a potencia igual a voltaje por la corriente. Siempre va a ser esta fórmula. Es más, vamos a poner esta fórmula en la parte superior. Siempre va a ser esa fórmula. Pero lo que va a cambiar es cómo vamos a utilizar los negativos. Vamos a ver. Vamos a decir, potencia absorbida del inciso A va a ser igual a. Yo veo que la flechita de 3 amperios está entrando. Y está entrando por el positivo. En base a lo que les acabo de explicar, ¿está generando o está absorbiendo? A ver, chavos, ¿esta potencia está generando o está absorbiendo? Está entrando por el positivo.
está absorbiendo. Correcto, esta potencia está absorbiendo. Entonces, el signo tiene que ser positivo, forzosamente. Entonces, colocamos el voltaje por la corriente. Esto va a ser igual a más 2 volts, que va a multiplicar a 3 amperios. 2 por 3 son 6, y el resultado que estamos buscando son 6 watts. Por lo tanto, la potencia absorbida de A va a ser igual a más 6 watts. Ya tenemos el primero. Vamos ahora con el segundo. Yo observo que aquí existe un menos 2. Vamos a cambiarle la polaridad. Si acá hay un menos, le vamos a volver positivo. Si acá hay un más, le volvemos negativo. Y este menos 2 se cambia a positivo. ¿Sale? Ahora, yo veo que aquí existe un negativo y la flecha va a la derecha. ¿Cuál sería su contrario? Pues la flecha hacia la izquierda, con un signo positivo. ¿Sale? Si lo dejo así, es lo mismo que si yo lo dejara así. Solamente que es más fácil comprenderlo así, con valores positivos. Ahora, vamos a ver. Está entrando la corriente a partir de este punto. Es como si la corriente pasara acá, bajara por el elemento, se diera la vuelta y saliera. Díganme, ¿esta está absorbiendo o está generando? Está absorbiendo, porque está entrando por el positivo. Entonces decimos, potencia absorbida por el inciso B va a ser igual a más 2 volts por 3 amperios. Esto va a ser igual a más 6 watts. Por lo tanto, potencia absorbida de B es igual a más 6 watts. Ya calculamos esta. Vamos ahora con la última. Observamos que el símbolo de menos o el signo de menos está haciendo que la flecha entre. Si yo lo convierto a positivo, la flecha tendría que ir hacia afuera. Si la flecha va hacia afuera, es como si esto estuviera dándose una vuelta así y estuviera entrando por el negativo. Díganme ustedes, ¿este elemento está absorbiendo o está generando? Está entrando por el negativo. ¿Y qué les dije yo anteriormente? Cuando entra por el negativo está generando. Si está generando, la potencia absorbida tendría que ser negativa. La ponemos acá. Potencia absorbida del inciso C tendría que ser negativa de B por I. Observen que siempre era la misma fórmula. Lo que cambia es si estaba generando o absorbiendo. ¿Y qué cambiaba? Pues cambiaba el signo. Por eso es importante ver si entra o sale. Esto va a ser igual a menos 4 volts multiplicado por 5 amperios. 4 por 5, 20, menos 20 watts. Por lo tanto, potencia absorbida de C es igual a menos 20 watts. Y ya tenemos las potencias absorbidas. Perdón. Supongamos por un momento que yo les quisiera pedir ahora las potencias generadas, ya no las absorbidas. Ahora les estoy pidiendo estas, las generadas. ¿Qué es lo que tendrían que hacer con los resultados que ya tienen ustedes? Muy sencillo. Lo contrario de absorber es generar. Por lo tanto, esta sería potencia generada de A. Sería la misma cantidad, pero con el símbolo contrario.
igual de esta. Potencia generada de B sería la misma magnitud con el símbolo contrario. Y esta sería potencia generada de C igual a la misma magnitud con el símbolo contrario. Y ahora ya tenemos las potencias absorbidas y las potencias generadas. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna duda, chavos? Bueno, continuamos. Vamos ahora a examinar el siguiente circuito. Nos dice, determinar la potencia absorbida por cada elemento del circuito de la figura 2.20. Vamos a ponerle algunos indicadores por ahí. Potencia 1, potencia 2, potencia 3, potencia 4, potencia 5. Recuerden, es la potencia absorbida. Si fuera generada, el signo sería distinto. Vamos a determinar la primera. Potencia 1 absorbida va a ser igual a. Esta flechita es una fuente de corriente. Esta fuente de corriente está entrando por el negativo. Si entra por el negativo, está generando. Por lo tanto, la potencia absorbida tendría que ser negativa. Sería menos 7 amperios por los 8 volts. 7 por 8, 56. Entonces sería menos 56 watts. Vamos con la potencia 2. Potencia 2 absorbida. Observamos que esta corriente está yendo hacia abajo. Está entrando por un positivo y está saliendo por el negativo. Por lo tanto, la potencia absorbida tendría que ser positiva. Entonces sería 2 amperios por 8 volts. 2 por 8, 16. Entonces sería 16 watts. Vamos por la potencia 3. Potencia 3 sería igual a. Observamos que aquí hay una fuente de corriente que está entrando por el negativo. Como está entrando por el negativo, realmente está generando. Entonces, esta tendría que ser menos. Por lo tanto, sería 12 volts multiplicado por 5 amperios. 12 por 5, 60. Menos 60 watts. Vamos por la potencia 4. En la potencia 4 observamos que la fuente de corriente está yendo hacia abajo. Está yendo de más hacia menos. Por lo tanto, está absorbiendo. Tendría que ser positiva. 20 volts por 8 amperios. 2 por 8, 16. 160 watts. Y vamos por la última. La potencia 5 absorbida. La potencia 5 absorbida, observemos que aquí existe una corriente que está bajando.
esta corriente está yendo de más hacia menos. Por lo tanto, sí está absorbiendo. Pero también observamos que la magnitud depende de esta ecuación, 0.25 Bx. Quiere decir que en el circuito tenemos que encontrar dónde se encuentra la Bx. Bx se encuentra acá. Saben que aquí hay un menos y aquí hay un más. Y esta es la Bx y este es menos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si este es menos, realmente acá hay un más y aquí se encuentra un menos. Y esta ya la convertimos en positiva. Entonces, Bx va a ser igual a menos 12 volts. ¿Por qué menos 12? Porque donde hay un menos, se encontraba el contrario, que era el positivo. Donde había un más, se encontraba el contrario, que era un negativo. Por eso es menos 12. Y si aquí hay un menos, menos por más, menos. Quiere decir que esta flecha que iba hacia abajo, realmente está yendo hacia arriba. Y si va de menos hacia más, ¿qué sucede? Pues está generando. Y si está generando, ¿cómo debe ser el símbolo de la absorción? Tendría que ser negativo. Por lo tanto, decimos 0.25 por el valor de Bx, que son 12, por los 20, me tendría que dar 12 por 20.25, me da ¿cuánto? A ver, creo que me da 3, ¿no? 3 por 20 es 60, entonces esto es menos 60 watts. Entonces, potencia 5 absorbida, menos 60 watts. Y ese ya sería el resultado. ¿Alguna duda de este? ¿Alguna duda hasta acá, chavos? ¿Alguna duda hasta acá, chavos? Bueno, chavos, como veo que no me responden, a partir de la próxima semana, sí les voy a pedir que activen sus cámaras, todos, a partir de la próxima semana. Vamos con el siguiente ejemplo. Me voy rapidito. Nos dice hallar el valor de BL. BL se encuentra acá. Aquí está el positivo, aquí está el negativo, y esta es la BL. Y BL tiene el mismo valor que 5B2. Observamos que aquí está el positivo y el negativo. Pero ahora hay que determinar cuánto vale B2. B2 se encuentra aquí. Acá hay un positivo, acá hay un negativo, y este es el valor de B2. Por lo tanto, 5 por el valor de B2, que vale 3, quiere decir que B va a valer 15 volts. Así es como se resuelve este tipo de problema.
lo cual nos va a llevar ahora a los teoremas de análisis de circuitos, los que son los divisores de voltaje. Pero estos los vamos a ver ya la próxima semana, y es en base a estos que vamos a hacer las simulaciones de los circuitos. Les voy a poner un ejemplo. Yo les voy a dar un circuito, vamos a decir que les doy este circuito. Ustedes hacen el análisis, todo el análisis, y obtienen unos datos, I1, I2 e I3, supongamos. Esto representaría su calificación teórica, su calificación conceptual. Cuando ustedes lo construyan en el proto y el resultado de la medición sea exactamente igual que el de la teoría, tienen bien este y tendrían bien este. ¿Sale? Entonces, con el video de TikTok, con esto que es lo conceptual y con esto que es lo práctico, se saca su calificación de la primera unidad. ¿Sale? Una vez más, van a ser ejercicios distintos dependiendo su número de control. Entonces, no va a ser lo mismo para todos. ¿Sale, chavos? Sería todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima semana. Una vez más, les repito, a partir de la próxima semana sí van a tener que activar todos, sin excepción su cámara, porque veo que o no contestan o no sé qué onda. Nos vemos la próxima semana, chavos. O sea que va a ser toda la clase con la cámara encendida. Para poderlos ver, porque no contestan. Profe, Mándame. ¿la próxima clase va a ser retroalimentación nada más o va a ser No, también clase? no, mijo. Va a ser... Yo les di a escoger al principio y yo les dije, estos temas que acabamos de ver desde acá, se los pude haber dejado como un video, para que el día de hoy hubiera sido esto con toda la calma del mundo. Fue lo que ustedes escogieron por omisión. Lo que se va a tratar la próxima clase es enseñarles esta técnica de análisis, esta técnica de análisis, esta técnica de análisis, esta técnica de análisis. No va a ser repaso, va a ser clase. Y una vez que veamos eso, les enseño cómo armar los circuitos y ahora sí, hacer el examen. Ok, ¿Sale? sí, Bueno, profe, hasta luego, chicos, se me cuidan. hasta luego.